en el momento en el que te enfrentas a eso, evidentemente no sabes qué hacer. Entonces, los extremos son disfuncionales. Entonces, Y yo diría que, no por ser moralista, pero pues igual en un los ratito. niños tienen otra visión de la vida, y si nosotros las alteramos, finalmente ellos van a crecer con una imagen completamente distorsionada de lo que realmente es el contacto sexual, la intimidad con alguien que tú quieres, que tú amas, y eso se va a distorsionar. Aunque te cueste dinero. Aunque te Sí, cueste dinero, bueno, y pues, otra hay cosa. que una invertir. lana. Para la Pues diversión sí. se invierte. Pues ¿Quieren, sí. quieren tomar? Se tiene que pagar el pomo. Claro, quiero... ¿Quieren comer? También tienen que pagar a la muchacha. Lo que quiera hay que invertir. Inversión. Oiga, y eso es propio de un padre helicóptero o los hiperpadres. ¿Qué es un padre helicóptero, doctor? Mira, los padres helicópteros o... ¿cómo se llaman estos aparatos que ahora andan volando? Drones. Sí, son papás que actúan como el Big Brother, ¿no? Todo el tiempo están monitoreando a los hijos. Si están en la guardería, todo el tiempo están conectados para ver cómo los tratan, qué les dicen, qué no les dicen. Pero no necesariamente necesitan tener una cámara. Son papás que todo el tiempo están sobre las demandas de los hijos y las van satisfaciendo antes de que en realidad las tengan. Si es un niño pequeñito, ya están hablando sobre el futuro de él, sobre a qué escuelas van a ir, sobre qué profesión incluso va a tener, y entonces todo el tiempo lo están monitoreando. Por eso se llaman papás helicóptero o drones. Mi papá era cadrón, más bien. Ese es otro tipo de papás. Ahora, la cuestión aquí es que son papás, los hiperpadres, que aparentemente son muy bondadosos, pero dentro de la bondad generan una maldad. Han de recordar ustedes una imagen muy ilustrativa de un dibujante que se llama Escher. Sí, claro. Que tiene demonios y después ángeles, y donde termina uno empieza el otro. La cuestión es que yo les llamo padres teseleados a los del día de hoy, a los papás del día de hoy. ¿Por qué? Porque a veces son ángeles, y por ser ángeles se convierten en demonios. Si cubren todas las necesidades de los hijos, finalmente los dejan a ellos sin batallar en qué hacer con su frustración. Y por ejemplo, si son niños pequeños, si el niño está llorando, le dan el teléfono o la tableta, y después como adulto o como adolescente no sabe cómo lidiar con sus frustraciones. Entonces esos padres teseleados a veces te pueden regañar porque no tienes los amigos que se supone que debes de tener, pero no te dan como chance para elegirlos. Entonces están entre el bien y el mal, y al final terminan teniendo o haciendo hijos que son completamente inseguros. Hijos que se enferman el día de hoy mucho más rápido, prácticamente cualquier cosa. Por ejemplo, antes sabíamos que los chicos, por ejemplo, de clase baja, bueno, chicos medallas de clase El doctor, entonces la cuestión es que suponíamos que tenían más problemas con las drogas o con algún tipo de enfermedad. Sí, claro. Hoy los chicos realmente de clase media o de clase alta tienen más acceso a ellas porque tienen más recursos económicos, pero también se enferman más, por ejemplo, de ansiedad o de trastornos alimenticios, o igual de depresión, porque no saben cómo lidiar con los problemas de la vida cotidiana, porque los papás siempre les están resolviendo. El otro día que estamos platicando aquí en este espacio, Checo hacía una reflexión sobre los papás. Espérame. Sí. Checo reflexionó. No, es cierto. Te- ¿A quién tratas de engañar? No, te fuiste y yo cambié muy radicalmente. Ok, Y ahora ya no soy Estabas cristiano. enfermo. Él estaba, Él muy estaba fuerte. al pie del cañón. Así es. Lo leyó atrás de una caja de cereal. Bueno, pero ya leo, güey. ¿Qué pasa con esos hijos que tienen un mal comportamiento y que los papás van y los defienden a pesar de tener este mal comportamiento? Son papás guardaespaldas, en donde no importa lo que hagan. Si deshicieron el carro, oye, ¿y te pasó algo? No, pues no importa. Perfecto. O sea, con que no te pase No, nada. pero hay niveles, ¿no? Por hay ejemplo, muchos niveles disfuncionales. no, o sea, pero por ejemplo, si chocan el carro, pues perdón, mijito, pero sí te toca tambo. Pero Sí, si por se supuesto. mete en un problema con alguien que pone en duda a tu hijo, tú tienes que defender a tu hijo. Creo yo, claro. Sí, como papá lo vas a defender. ¿Tú has defendido a tu hijo? Sí, es que mira, pasó ¿De una vez veras? así, de plano en la escuela. A mi hijo le acusaban de hacer trampa en la escuela y yo le pregunté al La director, trampa era que copió examen. falsificó boletas y presentó firmas que no entonces yo eran. creo que sí era cierto. No, entonces yo defendía, o sea, le pregunté a mi hijo si lo había hecho y me dijo que no. Ujú. Lo defendí frente al maestro, porque también yo creo que hay que darle ese Apoyo. apoyo, ese hábito de confianza a tu propio hijo, porque si no,
Si vas a confiar en otro, si no en tu hijo, pues yo creo que sí le estás Y al haciendo final, ¿qué daño. pasó? ¿Que sí fue o no fue? Al final lo reprobaron. Al final fue el papá, pero... Porque casi me agarro a golpes con el maestro. Pero bueno, eso es otra cosa. No, está todo relacionado porque cuando quieres a alguien no funciona la corteza prefrontal y a Ujú. veces lo puedes defender aunque no, si tiene la culpa o no tiene la culpa, está bien escucharlos. Pero si tiene la culpa y además lo defiendes, el hijo sigue creciendo con una idea de que no importa lo que hagan porque hay un papá que siempre te va a defender. Incluso, por ejemplo, los papás disfuncionales dicen, Ajá. pero acuérdense que yo soy abogado, ¿no? Claro. Le dicen a los maestros. Y entonces el maestro puede decir, bueno, ¿y eso qué? Aquí su hijo cometió un ilícito y entonces va papá. Regresando entonces con estos papás, Claro. son los papás guardaespaldas, son los papás bocadillo. ¿Cuáles son esos papás bocadillo? Bocadillo. Si los traes paseando en el parque, ya tienes una dotación de comida y lo vas y lo persigues y le das de comer para que no se distraiga él en el Jugando. tiempo de estar. Sí, él está jugando. O sea, Órale. no lo puedes distraer, le tienes que dar de comer. Incluso son papás que andan persiguiendo a los hijos por toda la casa para que puedan comer algo. Hay papás o mamás camionetas. ¿Esos cuáles son? Todo el tiempo se la pasan trasladando al hijito o a las clases de natación o a las clases del común o a las clases de fútbol. o a Las clases del Cumón. Pues de ni modo, todo ¿no? El cha-cha-cha. Al común, ¿cómo van a ir Pero sin fíjate, camioneta? sobreproteges a los hijos, les das igual como demasiados recursos aparentemente para ser superhijos. Pero ¿cuál es el truco ahí? El papá está presumiendo a los hijos y a través de eso él tiene un cierto estatus. En el siglo pasado, al principio de 1900, si tú hablabas de los hijos y los empezabas a presumir, los hijos se sentían incómodos y los papás que escuchaban eso decían, bueno, ¿qué le pasa a este papá? El día de hoy, cuando los papás presumen a los hijos, les da un cierto estatus. Por lo tanto, esos hiperpadres, mientras más actividad les ponen a los hijos, más los sobrecapacitan en teoría y menos aprenden los chavos porque tienen muchísima información que no saben luego ni Y son siquiera qué hacer con dispersos, ella. digo, al final de cuentas están Por en la supuesto. actividad en ese momento, pero pues ya Sí. en cuanto cierran la puerta del salón ya se les fue, ¿no? O sea, Tenemos demasiada información el día de hoy y demasiada ignorancia a pesar de toda la información. Porque no alcanzan a distinguir qué tipo Y de... esto tiene cura porque ahí la licenciada Robledo pregunta, ¿cómo se quita el papadrón? Pues primero tienes que ser consciente de que eres un Tal cosa. padrón o eres un papá teseleado, eres un papá Bocadillo. bocadillo, O hiperpadre, camioneta. Creo que yo soy todos Ay, esos. como cuando hay- Hay papás coaches y si nosotros recordamos la vida de Michael Jackson, el papá se hizo cargo de todos los hijos, de toda la banda y después terminó demandado. no, es Y- que ese sí era Ah, papá, sí. no era papá cadrón, era papá canijo, Sí, porque era ese de- sí era un infeliz. Pero fíjate, Bueno, vive son todavía. papás que todo el tiempo tratan de ver las necesidades de sus hijos, pero en realidad se proyectan ellos en cosas que no han podido lograr y las quieren hacer a través de sus hijos. De hecho, el papá de los Beach Boys, de Brian Wilson y sí, los hermanos, también. fue un tipo de ese estilo. Como el tipo nunca tuvo éxito, Así es. les hizo la vida imposible y a Brian Wilson lo dejó sordo de un golpe, de un madrazo que le No, puso pero en el además oído. yo no sabía, pero vi una película que era alrededor de esa historia. Y no, ¿qué clase de jefecito? Era como el papá de... Era como el papá de aquí del Checo. No, porque el güey, mi papá cuando no se largó, este señor sí les pegaba a estos pobres. Y mi papá Y se quedó con ellos. No, pero además, él que No, tenía el viejo la no idea, se no, fue. voy a hacer algo Decente. distinto, ya no quiero hacer las mismas canciones playeras de siempre. No, mijito, ahí está el billete, que no sé qué. Sí, Así así hay muchos, digamos en la historia del rock, hay muchos papás malpecs. Ok, por supuesto. Esto sí, No es que acaben de aparecer el día de hoy. O sea, son papás que ya han tenido esa trayectoria. Hoy apenas los hemos como clasificado para poder hablar de ellos de una manera más práctica en ese sentido. Ajá. Y en el cómo se curan, no puedes tener una curación si no tienes la conciencia de que algo estás haciendo mal. Tú puedes seguir toda la vida teniendo una educación con tus hijos, sobreprotegiéndolos, pero fíjate, ahí hay una cosa que es terrible. Imagínate que no tienes que pensar y que alguien te va a resolver todo. ¿Qué crees que pasa con tu cerebro? Se atrofia. Sí, Entonces, ya lo pienso. no nos damos cuenta que mientras les estamos resolviendo a esos hijos, en realidad les estamos atrofiando el cerebro. Cuando tienes el recuerdo de algún personaje de la historia, del rock, de lo que sea, tu cerebro está funcionando. Y entonces, mientras más estás leyendo, mientras más estás practicando alguna cosa que te sirve a ti y que todos los días la practicas y además quieres aprender mucho más, tienes aceitado el cerebro. Cuando tienes esos hijitos que no les permites prácticamente pensar, que les resuelves todo,
pues estás creando desde este momento personas que van a tener problemas emocionales y además graves enfermedades psicológicas y emocionales hacia adelante. Maldita, se va a tomar una terapia contigo. Yo creo que va a ser la vasectomía, mano, la verdad. Los papás se sienten orgullosos de estar resolviendo la vida a los hijos. No, y los hijos a veces entran en esa zona de confort. Y lo que estamos haciendo es que estamos generando una serie de generaciones, valga la redundancia. No, de inútiles, de puro Por inutilazo, supuesto, pues así sí. es. No, que laven trastes, que aprendan a hacer de comer de menos. Ese tipo de cosas. ¿Tu hijo no lava están trastes? Mi hijo lava consideradas. trastes, lo pongo a lavar los No, trastes. no, pero eso es lo que hace para que trabaje ahí No, en el pero- Oxxo. pero No, el Sixi lo pone- Y me den dinero a mí, güey. Lo manda a lavar, pero al Sixi. sí, sí. Órale a chambear, Oiga, hijo. doctor, pues muchísimo. Lo primero entonces es que el padre tome conciencia de su papel, que reflexione y además un poco de ayuda psicológica no estaría de más. Por supuesto, cuando entramos en ese nivel de equilibrio entre los ángeles y los demonios, podemos tener otro tipo de conductas. Si los orientamos o los educamos en valores, la verdad es que otra cosa puede suceder. El valor es el respeto, el valor es la honestidad, el valor puede ser igual a colaboración, el altruismo, por ejemplo. Entonces se genera otro tipo de educación con los hijos y son hasta más felices y además independientes. Este tipo de papás están orientados a que no se vayan incluso los hijos, ¿no? ¿Quién se va a querer ir de la casa? Puro No. banquetón de 30 años que vive con más. el papá. Por Yo tengo supuesto. cuates de nuestra generación Sí, que a los 45 seguían viviendo con los Y papás. dices, oye, ¿por qué yo vienes con tu tengo- papá? ¿Para qué me voy? Si ahí me hacen Oye, ahí todo. está la comida caliente, No, Sí, sí, la ropa limpia. Doctor Barrera, muchísimas gracias por estar con nosotros. Sus Al redes contrario, sociales. Un placer. Facebook, Juan Antonio Barrera, atención y tratamiento psicológico. Todos los sábados tenemos conferencias gratuitas. La conferencia este sábado es sobre el autosabotaje. 55 54 16 43 71 el WhatsApp. ¿A qué hora es la...? El De autosabotaje, 12 a 1 de la tarde Ese la hay pueden que ver verlo, por Facebook. el autosabotaje es rápidamente, nada más Sí. un segundo, es consciente o inconsciente. Generalmente es inconsciente. Y entonces le puedes tener miedo al fracaso o miedo al éxito incluso. Entonces, les conviene A escuchar mí me decía lo mi que- profesor de tenis, ¡aguanta el éxito! Y no podía. Y Por ya eso ahora no ya podía practico golf. Por eso acabaste en el hospital. ¿Ya viste? Pausa, gracias, doctor. Estas charlas contrario. contra gangsters, al regresar, todos los deportes. Y hoy, después de los deportes, vamos a volver a abrir los teléfonos para que ustedes voten. Depeche Mode contra The Cure. Exacto. Una batalla del Checo Sound. Vamos y ¿Quieren venimos. ustedes ser escuchados? Manden nudes.